El largo recorrido que el Señor me ha permitido hacer, trasegar durante estos más de 30 años como sacerdote, me ha llevado muchas veces a hacerme la pregunta hasta dónde la palabra de Dios que se nos ha proclamado a nosotros insistentemente ha transformado nuestra vida. La pregunta mía ni siquiera tiene que ver con el hecho de qué tanto hemos aprendido, porque pienso que a veces el aprendizaje, cuando nosotros lo tomamos de manera académica, los aprendizajes académicos generalmente no alcanzan a transformar la vida. A uno no le transforma la vida aprender que 5 por 2 es 10. Eso es simplemente una información, como la puede tener un computador. Me refiero a si la palabra de Dios ha tenido un efecto, por lo menos nosotros le hemos permitido tener un efecto transformante en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes. La gente que ve en nosotros, gente religiosa, muchas veces nos critican porque damos la sensación de ser incoherentes, de ser hipócritas. ¿Por qué enseñamos unas cosas y practicamos otras? Porque no siempre vivimos acorde o conforme a las cosas que nosotros enseñamos. No es fácil hablar de la fidelidad y ser fiel. No es fácil hablar de la generosidad y ser generoso. Una cosa es tener el discurso de la generosidad. Una cosa es tener el discurso del amor, pero otra cosa es el amor en la practicidad. Y es que la palabra de Dios no nos enseña a nosotros simplemente como el concepto del amor o el concepto de la generosidad. Nos enseña a ser generosos. Nos enseña a aprender a amar. Y mi pregunta tiene que ver con el hecho de por qué nosotros, siendo un pueblo, me refiero a Colombia, aparentemente de mayoría católica, antes se decía que éramos como el 95% de católicos en nuestro país, ahora se dice que somos como el 75% de católicos. ¿Por qué seguimos siendo un país tan violento? ¿Por qué somos gente de misa, somos gente que llenamos templos y que acudimos multitudinariamente a ciertos actos religiosos como de Semana Santa, procesiones y cosas de esas? ¿Por qué nuestras celebraciones son multitudinarias para la época de Navidad? Pero ¿por qué seguimos siendo un pueblo violento? ¿Por qué tenemos la sensación de que pareciera que la palabra de Dios nos resbalara y que no calara en nuestro corazón? Me he puesto en la tarea de leer un poquitico más en torno a algunas otras expresiones religiosas en el mundo, especialmente con el budismo. Y una de las cosas que uno descubre, por ejemplo, en países como Japón, como la China, como Tailandia, donde la mayoría de sus habitantes son budistas, son países muy pacíficos, donde no se encuentran, salvo algunas excepciones que las habrá, donde no se encuentran esas noticias permanentes de defraudación, de asesinatos, de masacres, de desplazamientos, de violencia, porque tengo la sensación de que a veces nosotros le creyéramos más a las enseñanzas de Buda que a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué nos gusta cuando Buda nos enseña diciendo que el principio del sufrimiento es el afán de tener, el deseo de posesión, y que el mayor acto liberador de una persona, dice Buda, es aprender a no desear nada, porque en el deseo está el sufrir? ¿Y por qué cuando Jesús nos enseña a nosotros que bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y nos habla del desprendimiento, ¿por qué a Jesús no le captamos bien la enseñanza y en cambio a Buda sí? ¿Por qué resulta más halagador ser discípulo de Buda que ser discípulo de Jesús? ¿Dónde está? ¿Por qué Buda tiene impacto sobre sus discípulos y pareciera que Jesús no tuviera impacto sobre nosotros? Acuérdense que Buda fue un hombre religioso sin lugar a dudas, que buscaba anheladamente la verdad y la iluminación, poder vivir sin sufrimiento en esta vida, poder alcanzar lo que llaman ellos el nirvana,
que es la expresión máxima de perfección espiritual de una persona, y que para eso se puso una tarea larga, muy larga, de descubrimiento de sí mismo. Pero Buda era un hombre, un ser humano como usted y como yo, buscadores del bien, buscadores de la verdad, buscadores de Dios. Pero Jesús no es simplemente un hombre, Jesús es Dios verdadero. Es decir, existe un abismo enorme entre Buda como maestro y Jesús como maestro. Porque Buda es el hombre que busca desde su propia experiencia enseñar. Y Jesús es el hombre, Dios verdadero, que desde su condición divina también quiere enseñarnos a nosotros cómo ser auténticos humanos y verdaderos hijos de Dios. Por eso la pregunta, insisto sobre ella, y me gustaría que en algún momento del día nosotros pudiéramos respondérnosla. El Evangelio que hemos escuchado tantas veces, las enseñanzas de Jesús que hemos oído tantas veces, ¿de qué manera ha impactado nuestra vida y nos ha transformado? ¿En qué aspecto de su vida podría usted hoy dar testimonio y decir, he aprendido mucho de Jesús? Ha transformado Jesús mi existencia. Esa es la pregunta crucial. ¿Hasta dónde Jesús nos ha enseñado no solamente a ser mejores seres humanos, sino a ser verdaderos hijos de Dios? ¿De qué manera Jesús nos ha enseñado a ser mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores esposos? Porque valiente gracia conocer las enseñanzas de Jesús académicamente, pero que al final uno sepa cómo son las cosas, pero termine uno haciendo las cosas como uno quiere, como uno le da la gana, y que uno no permita que las enseñanzas de Jesús transformen su corazón, transformen la vida. Miren, un discípulo de Jesús no está llamado a ser un razonero, sino un testigo. Un razonero es simplemente alguien que recibe el encargo de anda y dile a los demás tal cosa, mandar una razón. Los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, no son razoneros, no vienen a dar razones de Jesús. Mira que Jesús manda a decir qué. Los discípulos de Jesús son testigos. Y un testigo es una persona que con su propia vida expresa el impacto de la forma como Jesús ha transformado su propia existencia. Como lo dice la primera carta del apóstol San Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos, eso es lo que venimos a transmitirle. Eso es ser un testigo. Entonces, no estamos simplemente para contar las razones o las ideas de Jesús, sino las enseñanzas transformantes de Jesús como un maestro de vida, que apunta directamente a aquellas cosas que Él sabe que en nuestro corazón están dañadas, profundamente dañadas, y que son las que necesitan enderezarse y sanarse. Porque en el texto del Evangelio de estos días, Jesús decía esto: no es lo que entra por la boca lo que hace impuro a una persona, es lo que sale de dentro, porque de dentro vienen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, la difamación, la envidia, es de dentro. Y Jesús sabe que dentro de nosotros estamos muy lastimados, que estamos muy dañados. Y Jesús no viene a hacer reparaciones estéticas de nuestra vida, sino que viene a hacer reparaciones estructurales. A Jesús no le interesa hacer en nosotros una reparación de apariencia de bien. Jesús quiere recomponer desde dentro todo. Y para eso siempre hace planteamientos que sin lugar a dudas son planteamientos que lo cuestionan a uno mucho. Por ejemplo, cuando uno oye la bienaventuranza de Jesús, su plan de lo que significa la bienaventuranza, de lo que significa la felicidad. Porque nosotros lo conocemos como bienaventuranza, pero perfectamente podríamos
decir el plan de la felicidad, eso que tanto buscamos, ser felices, ¿cuál es el planteamiento de Jesús para ser felices? Porque nosotros tenemos un camino para la felicidad, sin duda. Pensamos cómo se consigue. Pensamos que para la felicidad hay ciertos elementos, como la fama, el poder, el prestigio, pero sobre todo el dinero. Hay gente que todavía está convencida de que el dinero da la felicidad. Solamente los que lo tienen se dan cuenta que el dinero no da la felicidad cuando lo obtuvieron. Pero seguimos empeñando de que sí seríamos felices si tuviéramos dinero. Y seguro que nosotros tenemos nuestro propio camino de felicidad, que es el camino de felicidad que le estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Qué necesitan nuestros hijos para ser felices? ¿Cómo les estamos enseñando a ellos ser felices? Y yo hago aquí un paréntesis para que ustedes hagan esta reflexión. ¿Ustedes consideran que los pelados de ustedes son pelados felices? Si es así, si fuera así, ¿por qué nuestros pelados entran tan fácilmente en crisis depresivas? ¿Y por qué con 12, 13, 14 años andan pensando en quitarse la vida? ¿Usted cree que está haciendo las cosas bien? Porque temo que en algún momento la bienaventuranza suya sea: felices mis hijos porque no les falta nada. Felices mis hijos porque tienen lo que yo no tuve. A mí me da mucho temor que la bienaventuranza suya, que el camino de felicidad suya sea ese, que usted diga: felices mis hijos porque mis hijos tienen lo que yo no tengo, lo que yo no tuve, o que felices mis hijos porque a ellos no les falta nada, felices mis hijos porque yo no permito que ellos sufran. ¿Usted cree que eso es un camino para la felicidad? ¿Saben ustedes por qué los pelados de hoy están tan frustrados? Porque nosotros queremos hacerle la vida muy cómoda y ellos no tienen esfuerzo y sacrificio de absolutamente nada, no necesitan conseguir nada, porque abren la boca y lo tienen ahí porque usted está dispuesto a dárselo. Al final esos pelados lo tienen, no les costó nada, mantienen hartos, están aburridos de tenerlo todo y se dan cuenta de que eso no les permite a ellos ser felices. Y usted todavía pensando: es que yo no quiero que mi hijo sufra. A ver, ¿dónde está el problema que uno un día tenga carencias? ¿Dónde está el problema de eso? ¿Acaso todos los que estamos aquí nos criamos con un televisor en la habitación? Teníamos un solo televisor para todos, 2 canales, punto. O el uno o el otro. Y se ponen de acuerdo para ver televisión. ¿Cuál es el esquema de felicidad que usted le está planteando a los pelados suyos? ¿Qué ideas le está metiendo en la cabeza en torno a lo que significa ser bienaventurado? Felices los que tienen muchas mujeres, porque más machos serán. Felices los que se han acostado con muchos hombres, porque más mujeres serán. Ese parece ser el planteamiento de hoy. Que mientras más mujeres y más hombres hayamos llevado a la cama, más felices seremos. Que mientras menos necesitemos cosas, porque las tenemos todas, más felices seremos. Que mientras más platas tengamos, más felices seremos. Y Jesús viene y coge todo ese esquema nuestro y lo revienta. Claro, lo revienta de una manera tal que el planteamiento de Jesús, por ser tan opuesto al nuestro, a nosotros no nos gusta. Porque está claro que las bienaventuranzas de Jesús no nos gustan, porque no suenan bien. ¿O qué creen ustedes? ¿Que eso va a sonar bien? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que ahora tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados ustedes los que los odian. ¿Ustedes creen que eso suena a felicidad? ¿Ustedes creen que eso suena a una bienaventuranza? Que uno es feliz porque es pobre, y que uno es feliz porque llora, y que uno es feliz porque lo persiguen, y que uno es feliz porque pasa hambre. Eso revienta nuestros esquemas. Pero Jesús complementa la bienaventuranza, porque la bienaventuranza no está en llorar, ni la bienaventuranza está en la persecución. La bienaventuranza está en la segunda parte. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. La bienaventuranza es eso, la posesión del reino. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. La bienaventuranza es esa, ser saciados. Por eso Jesús nos dice a nosotros:
vengan a mí los que tienen hambre, y yo los voy a saciar. Y voy a utilizar una expresión costeña, castiza, porque tener hambre no es pasar filo. Ese no es el hambre que habla el Evangelio. Feliz no es el que tiene el estómago pegado al espinazo, porque aguanta filo. Eso no es lo que habla el Evangelio. Se trata de un hambre distinta, de esa hambre que nuestros pelados claman, gritan: oye, hay algo que a mi vida le hace falta, y tú pretendes llenármela con una moto, porque tengo edad para moto, con un carro, porque tengo edad para carro, porque muchos viajes, porque vamos a viajar, pero por ahí no. Los pelados están diciendo: yo tengo hambre, pero de otra cosa. Y cuando no se les sacia en esa hambre, aunque lo tengan todo, sienten que su vida está vacía y caen en crisis depresiva. No le tengan miedo al hecho de que sus hijos tengan algunas carencias. No se ponga en ese plan de pretender satisfacer, como si fuera usted un dios o una diosa, toda la necesidad de nuestros hijos. Ningún papá está capacitado para satisfacer y saciar las necesidades de sus hijos. Usted no tiene poder para eso, ni tiene dinero para eso. Y aunque lo tuviera, su dinero no va a saciar lo que a los hijos le hacen falta y a lo que a nosotros nos hace falta. Aquí Jesús está hablando de otra cosa totalmente distinta. Está hablando de una experiencia donde uno experimenta que hay algo por dentro que no le permite a uno poder ser feliz. Y nosotros todo tiro, es que nacimos para ser felices, nos casamos para ser felices. Es que lo más importante en esta vida es la felicidad. Sí, pero ¿cuál es el concepto que usted tiene de felicidad? ¿Se parece al concepto de Jesús? Estoy convencido de que no se parece al concepto de Jesús. Por eso termino un poquito con lo que empecé. Nosotros no somos discípulos de Buda. Ciertamente Buda enseña muchas cosas interesantes, muy bonitas, que ha hecho de los budistas gente muy noble y gente muy pacífica. Y admiro eso de ellos. ¿Por qué, si nosotros tenemos un maestro superior a Buda en todo, por qué a él no le copiamos? ¿Y por qué nos pasamos por la faja sus enseñanzas? ¿Y por qué todavía no creemos que sean esas las enseñanzas verdaderas y auténticas? Buda nos enseñó a nosotros que la felicidad está en nunca desear nada. Y Jesús nos enseñó a nosotros: la felicidad está en poseer el reino de Dios. Esa es la verdadera felicidad. Entonces el asunto no es que usted no desee, el asunto es que desea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.